En este video vamos a hablar un poquito de las estructuras condicionales múltiples, ¿cierto? Antes de comenzar a explicar, les recuerdo que cuando ingresen al curso y pulsen este icono, los mandará a YouTube con la respectiva explicación del tema. Entonces, les dejo la recomendación, siempre lo he dicho, pero voy a recordarlo nuevamente. Entonces, pasemos al tema. ¿Qué es una estructura condicional múltiple? Ya hemos visto estructura simple, estructura doble y múltiple. ¿Qué pasa cuando debo utilizar una estructura múltiple? La estructura múltiple se utiliza cuando un condicional no es suficiente para abordar el problema propuesto. Pero ¿cómo un condicional no es suficiente? ¿Cuándo sé que un condicional no es suficiente? Por ejemplo, un condicional le da a usted dos opciones. Si es verdadero o si es falso. ¿Qué tal o qué pasaría si, como el ejemplo anterior, o este ejemplo mejor, vemos que aquí nos piden tres posibles opciones de respuesta? Entonces, un solo condicional no es suficiente porque voy a tener tres posibles soluciones. O en el ejemplo, por ejemplo, que sea una persona de altura baja, que sea una persona de altura media o que sea una persona alta. Entonces, un solo condicional no es suficiente. Ahí que vienen las estructuras condicionales múltiples, en algunos momentos le llaman cianidado, que es un condicional dentro de otro condicional y nos va a permitir preguntar, evaluar las veces que necesite para dar solución al problema. En este caso, nuestro problema, que es con que se busca aterrizar este tema, además de esto, más adelante van a ver 3 ejemplos de estructuras múltiples para avanzar más en el tema. ¿Qué nos dice? Que diseñemos un algoritmo que determine, por ejemplo, que las personas con altura menor o igual a 150 centímetros, el sistema arroje persona de altura baja. Pero si tenemos personas de su estatura entre 155 y 170 centímetros, que me diga que sea persona de estatura media. Y si tenemos personas con estatura que sea mayor a 171, mayor o igual a 171, nos va a indicar que es persona, el mensaje dice que es una persona alta. Entonces, aquí vemos, les voy a dejar en el curso el pantallazo del algoritmo, pero también vamos a pasar a verlo. Este es el algoritmo, voy a ejecutarlo, ya lo tengo desarrollado. Por ejemplo, una persona de 130, inmediatamente voy a decir que una persona de altura baja, una persona de 190, me dice que una persona alta. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos determinar en todo algoritmo? Ya aquí lo voy a establecer, es declaración de variable. El enunciado solamente me habla de una sola variable, que es la estatura. No vamos a realizar cálculo, no se va a realizar solamente. Me da una variable que es la estatura, evalúo esa estatura y dependiendo del valor que tenga, debo emitir unos mensajes, que en este caso solamente son 3. Altura baja, altura media y alta. Solamente eso. Luego, ya definí la variable como entero, ¿cierto? Luego, debo pedir al usuario que digite la estatura y el comando leer lo almacena en esta variable, que es la misma que definí. Y aquí viene lo de la estructura múltiple, la explicación en sí. Yo tengo 3 posibles soluciones frente a esto. Entonces, lo primero que yo evalúo es determino si estatura es menor o igual a 150. ¿Qué pasa con este rango de personas que miden menos de 150? Inmediatamente se debe generar un mensaje que diga de personas de altura baja. Pero si esto no se cumple, pasa acá el si no. Entonces, si no se cumple la primera condición, debo preguntar nuevamente. Estatura, si no es menor a 150, pregunto, ¿es menor o igual a 170? Esta condición que me dice que esta estatura sería para aquellas personas que son mayores
a 150 y menor o igual a 170. Si se cumple, se imprime o se muestra en pantalla el mensaje que la persona es de altura media, ¿cierto? Si no, vuelve y pregunta, ¿cierto? La estatura es mayor a 170, ¿cierto? Sí. Si entra, dice persona alta. Es más, si no, esta pregunta acá, lo invito a analizarla. Si es tan necesario que yo vuelva a preguntar o solamente deje el mensaje. ¿Qué tan necesario sería utilizar nuevamente este condicional? Se los voy a dejar de investigación. Analícenlo, pruébenlo cuando estén haciendo práctica en su computador y verifiquen qué tan necesario es nuevamente preguntar o solamente funcionará si yo solamente digo esto, quito el condicional y solamente dejo un mensaje. Por ahora lo vamos a dejar con el condicional y les queda de tarea analizar ese punto. En clases presenciales, por el favor de Dios, vamos a debatir qué tan necesario es ese condicional. ¿Listo? Al terminar acá, cierro los condicionales, cierro. Y así funciona una estructura múltiple. Utilizo varios sí que me permiten encontrar las posibles soluciones frente al problema. No se les olvide que este es un curso que va a reemplazar a las guías que veníamos trabajando con PDF. El curso es una guía didáctica muy útil que nos va a ayudar a comprender mejor las clases. Muchas gracias.